Volvemos de nuevo con el herrero legendario. La historia sigue 5 horas antes de que los chicos partieran hacia su expedición a la ciudad vampiro. Lawel se despide y Grid le pide al chico que cuide de la ciudad en su ausencia. El estratega recuerda que han creado un equipo centrado principalmente en el ataque para poder limpiar 15 mazmorras en 90 días, así que deben tener cuidado con los ataques sorpresa. Lawel parece estar preocupado, pero Grid lo tranquiliza prometiendo que volverán sanos y salvos. El estratega estaría más tranquilo si Piaro o Asmofel fuera con los chicos, pero como son NPC tienen una única vida y es demasiado arriesgado que vayan a estas exploraciones. Grid exclama: tan solo deben tener cuidado de no ser picados por esos mosquitos. Alguien vigila a nuestros protagonistas desde lo lejos. El extraño necesita mantener por lo menos 7 metros de distancia para que no lo note ese habilidoso asesino llamado Fucker. El tipo escuchó que los protagonistas irán a la ciudad vampiro. Los vampiros son criaturas demoníacas depredadores de los humanos. Probablemente el Duque Grid no será capaz de hacer frente a los vampiros pura sangre. Los chicos serán aniquilados. El extraño no advertirá a los protagonistas debido a que sabe que son jugadores y no morirán. Razona que una derrota a tiempo es a veces una buena medicina. El extraño recuerda cuando él y Doran entrenaban junto a su maestro y cuando más aprendían era de las derrotas. El tipo ha estado vigilando al Duque Grid todo este tiempo porque el prota portaba el anillo que el maestro entregó a Doran. El extraño descubrió que el Duque Grid es el esposo de Irene y todas sus dudas quedaron resueltas. Durante este tiempo vio en Grid el potencial de convertirse en un rival del Imperio Saharan y para que Grid pueda concentrarse en su crecimiento, el extraño decide permanecer aquí para proteger a Irene. Se nos revela aquí que el extraño era el rey de las sombras Qasim. Apoyará al protagonista hasta que éste aniquile al Imperio de Saharan, pues Qasim es el último descendiente de la tribu Nerón, la cual fue destruida por el Imperio. Rabbit comenta que se siente seguro aún en la ausencia del duque gracias a las tropas que ha entrenado Asmofel, pero Lawel sí se siente algo inquieto. Rabbit celebra que después de 2 meses finalmente están libres de déficit. Ahora se centrarán en aumentar la eficiencia de los trabajadores. También se nos revela que Reidan estará segura debido a que está siendo custodiada por Piaro, Asmofel y Qasim. Ya en el desierto, el grupo de exploración combate contra monstruos que se toparon. Pigsword calcula una ganancia de experiencia de un 20% más que en la isla Corco. Ya entiende por qué el gremio Oberia Red escaló tan rápidamente posiciones en el ranking. Pigsword escuchó que los vampiros dan aún más experiencia que estos monstruos, por lo que si alcanza el nivel 307 durante esta expedición, subirá a los 10 primeros puestos del ranking unificado. Grid por su lado aún sigue en el nivel 296, aunque las clases legendarias no tienen avances de clase, si cuentan con despertares cada 100 niveles. Entonces recuerda que desbloqueó la tienda de reputación al conseguir 30.000 puntos de reputación y deduce que en esta tienda debe haber algo relacionado con la obtención de experiencia. El protagonista hace clic en la tienda de reputación, la cual es solo accesible para los miembros VIPs. Inmediatamente aparece frente a él la tienda de reputación. Grid queda impactado por el aspecto de esta y Bandner le grita al prota para que se den prisa. Entonces Grid intuye que tan solo puede verla él. Enseguida son revelados los artículos de lujo para Grid. El primero es un caramelo dulce, el cual aumenta todas las estadísticas en 30% por 5 minutos y cuesta 20.000 puntos de reputación. También puede comprar las gafas de sol bonitas, las cuales tienen únicamente el efecto de que su portador se vea bien. Su costo es de 5.000 puntos de reputación. Grid calcula unos 30 artículos de los cuales unos parecen ser muy útiles, pero también hay otros totalmente inútiles. Pero entre estos logra encontrar lo que buscaba, una máquina aleatoria que te entrega artículos de la tienda de precios aleatorios, no incluye artículos de edición limitada y cuesta 999 puntos de fama. Existe cierta probabilidad de que pueda obtener una poción que aumente la cantidad de experiencia ganada. Grid nos recuerda que en Satisfy no hay límite de nivel, por lo que hay muy pocos elementos de mejora de experiencia para evitar la brecha entre los usuarios, y aunque probablemente no le toque nada a Grid en esta ruleta, piensa que vale la pena intentarlo. Grid recuerda que puede obtener puntos de reputación fabricando objetos y 999 puntos es barato para él, por lo que hace una tirada. Una ventana informa de que no le tocó nada en esta tirada, aunque esto no parece desanimar al prota. Grid sabe que no siempre salen las cosas bien a la primera y decide intentar de nuevo.
Seguido de esto al prota le toca una horquilla preciosa, la cual le gustará a las mujeres si se la regala, y la brocheta más deliciosa del mundo, esta última tiene el mejor sabor del mundo. Grid comenta que la horquilla será un regalo perfecto para Irene y la brocheta de carne está completamente deliciosa. Pero entonces golpea a un monstruo gritándole al sistema que le devuelvan sus puntos. Zednos por su lado siente que su maestro de gremio está muy emocionado. Posteriormente vemos que los protagonistas llegaron hasta la entrada de la ciudad número 13 de los vampiros. Pon advierte a los chicos antes de comenzar, al entrar caerán por un acantilado de 12 metros, hasta que lleguen al fondo no habrá enemigos, pero deben tener cuidado con el daño de caída si no tienen más de 400 puntos de agilidad. A excepción de Faker y Jisuka, que tienen los ojos de asesino y ojos de halcón, los demás no podrán ver nada por la oscuridad hasta que sus ojos se adapten. Bandner proponen usar antorchas, pero el lancero responde que de esta forma llamarán la atención de los vampiros, quienes son sensibles a la luz. Regas comenta que los monstruos que rondan la ciudad son débiles y los vampiros suelen estar en las ciudades, pero aún así deben tener cuidado con las emboscadas. Pigsword pregunta que si deberán entrar en cada edificio hasta encontrar al jefe y Regas responde que es posible, además de que deben cuidarse de los vampiros de pura sangre, estos son considerablemente más fuertes. Pon advierte que si los ataques no están imbuidos en poder divino no serán tan efectivos en contra de los vampiros, aunque como se especializan en daño explosivo no tendrán problemas serios si trabajan juntos. Con esto dicho, Grid exclama que no será un gran problema y decide empezar, crea un grupo llamado Equipo de Expedición de Pabranium con el mismo de líder. Instantáneamente después, los chicos ingresan a la ciudad vampiro número 13. Aquí se nos presenta el grupo de exploración compuesto por el orador Uroi de nivel 292, el mago de la tormenta Zednos de nivel 301, la fortaleza inexpugnable Bandner de nivel 302, Faker el maestro de la velocidad de nivel 305, la espada secreta Red Sword de nivel 306, Regas con la plata Asura de nivel 307, Pon el caballero lanza de nivel 307, la arquera de llamas rojas Jisuka de nivel 305 y el sucesor de Padma Grid de nivel 296. El sistema informa de que la entrada de la mazmorra ha sido bloqueada y no podrán contactar con el mundo exterior. Tampoco pueden escapar de la mazmorra hasta que derroten al jefe de la mazmorra o mueran. Grid comenta que es realmente oscuro aquí abajo y necesita acostumbrarse. Y entonces se fija en unas luces rojas que se mueven, preguntando por el qué son estas cosas. Bandner exclama que son murciélagos y protege al prota con un prototipo del escudo de Grid. Este está basado en el escudo divino y combina la alta defensa con resistencia mágica, aunque es bastante pesado. El calvito recuerda que Pon dijo que no había monstruos al llegar abajo, pero el lancero se disculpa porque el patrón de la mazmorra ha cambiado. Entonces Bandner hace uso de su habilidad de guardia de acero, la cual incrementa su defensa en un 30% y resistencia a ataques penetrantes o cortantes en un 50% durante 3 minutos. Jisuka contraataca con sus flechas y Faker también se lanza al ataque con su explosión de runa. Con esto se deshacen de los fastidiosos murciélagos. Bandner maldice casi haber muerto nada más entrar, pero el prota exclama que no murió, por lo que le mete prisa. Entonces aparecen unas bestias que parecen lobos. Grid no espera para lanzarse al ataque con su espada fracaso, que potencia su ataque en un 20% en lugares oscuros, y las botas de Grid, que aumentan la defensa en un 20% en lugares oscuros. Junto con Zednos, el protagonista acaba con 2 lobos vampiros y obtienen la piel de estos. Grid recuerda que entre los jugadores de Silver Knights había una costurera. Propone hacer artículos con estas pieles para venderlas y obtener fondos. Pon siente que las cosas son muy diferentes a la última vez que vinieron y Regas lo confirma al notar que el radio de acción de los monstruos se ha ampliado, además de que sus niveles son más altos. Pon recuerda que la misión decía que el maná de una existencia capaz de convertirse en la figura central de los vampiros bendijo a los vampiros, por lo que esta puede ser la razón del por qué la dificultad aumentó. Grid no ve ningún problema y exclama que de esta forma recibirán mejores objetos y subirán de nivel más rápido. Pigsword reconoce que este grupo se ve emocionado incluso en las peores situaciones. Realmente desea que esta expedición no fracase. Tras haber acabado con los monstruos del camino, a los chicos solo les queda limpiar los edificios. Grid menciona que es molesto buscar en cada edificio uno a uno hasta que den con el jefe, y el lancero propone hacerlo con cautela.
Nada más ingresar al edificio, el protagonista siente algo. Hace 2 meses, mientras dormía, 2 humanos locos contaminaron mi ciudad y ahora que entraron más humanos están contaminando el aire, exclamó una voz tenebrosa. Una ventana muestra que una poderosa moral nubla los poderes mágicos de los chicos, no podrán usar hechizos ni habilidades. Los chicos sienten una gran presión que los paraliza y una ventana informa de que la mirada del vampiro subyuga a las razas inferiores oprimiéndoles el cuerpo. Ha aparecido el dueño de la ciudad número 13, el vampiro conde Elphinstone. Este último hace uso de su habilidad transfusión de sangre extrema. Esta habilidad absorbe una gran cantidad de la fuerza vital del objetivo para restaurar su propia salud, aunque solo se puede usar una vez al día. El vampiro menciona que si no hubiera salido a caminar no podría haber atrapado a estas cucarachas. El sistema informa a los chicos de que no podrán usar algunas habilidades durante los próximos 5 minutos y todas sus velocidades serán reducidas en un 30% durante este tiempo. Un escalofrío recorre el cuerpo de Pigsword cuando este nota que no podrá usar sus habilidades. El vampiro Elphinstone comenta que los matará lentamente mientras comienza a ocultarse. Los chicos no pueden creer que el tipo desapareciera de la nada. Jishuka no puede sentir al monstruo y Rega siente que esto no es bueno. Es entonces que impactan un ataque en el protagonista, haciendo que la pasiva de inmortalidad del protagonista se active para que Grid no muera. Jishuka deduce que el vampiro debe estar atacando a la persona más fuerte y Grid quedó bastante malherido. El protagonista maldice que ya ha tenido que gastar su habilidad de inmortalidad y una poción tan cara. Pigsword menciona que el prota tuvo mucha suerte para haber sobrevivido el ataque con un punto de vida, pero Grid le revela que tiene una pasiva de inmortalidad, pero su tiempo de enfriamiento es de 24 horas. Le pide al espadachín que lo tenga en cuenta, ya que lo pueden usar de escudo humano en situaciones como esta. Grid pregunta que si no se toparon con este vampiro bastardo la primera vez que vinieron, a lo que el lancero revela haber estado aquí por más de un mes, pero nunca vieron a ese tipo. Bandner no puede creer que casi acabaron con el líder de un golpe y Faker sabe que fue un ataque repentino y no había forma de detenerlo. Zed nos pregunta que si acaso morirá alguien cada vez que el tipo aparezca y Jishuka cree que no podrán hacer nada con sus habilidades principales selladas. Grid ni siquiera pudo notarlo con sus puntos de percepción, calcula que el tipo debe ser más fuerte que Helgao. Grid cree que podría hacer algo si consigue su tercer despertar al nivel 300, pero actualmente está atascado en el 296, para esto necesitaría una poción de experiencia y acabar con todos los vampiros de aquí. Además sabe que las habilidades de sus compañeros están selladas, si Elphinstone reaparece no podrán hacerle frente. Grid no ve ninguna manera de ganar, esta expedición es un completo fracaso. Entonces Jishuka le pregunta a Grid que si acaso cuando se paró en el desierto estaba mirando la tienda de reputación, pues la arquera escuchó que en esta tienda hay un elemento de mejora de experiencia. La jugadora piensa que quizás el vampiro tarde en reaparecer, puesto que estas reapariciones deben estar diseñadas según la fuerza de los monstruos. Jishuka explica que cuando luchó con los monstruos Puker estos arrojaban ácido cada 7 minutos y huían. Expresa que aun si la posibilidad de ganar es del 0.1%, si esta posibilidad existe tienen una oportunidad. Jishuka planea que Grid alcance el nivel 300 para contraatacar. Pon se sorprende por el análisis de la mejor jugadora de LTS, deduce que la chica está planeando hacer una cacería y llevar toda esa experiencia hacia Grid. Bandner está de acuerdo con morir si el tipo aparece, pero Grid no puede poner a sus chicos en peligro, debido a que es su misión. Los compañeros de Grid le piden a este que tan solo se relaje hasta que le entreguen la experiencia. Los miembros de Oberia Red protegerán al polluelo hasta que éste pueda volar del nido. Los compañeros del prota se disponen a detener a los monstruos hasta que Grid consiga sacar la poción de experiencia en la tienda de reputación. Jishuka le pide a Regas que eche un vistazo para comprobar cómo va el protagonista. Al mirar a Grid, el artista marcial se lo encuentra jugando con los objetos que le salieron en la ruleta. Regas se decepciona por el comportamiento de Grid en estas situaciones. El protagonista por su lado continúa haciendo tiradas, pero ventanas le muestran que no le tocó nada. El prota comienza a decepcionarse, de los 28.000 puntos que tenía, ahora solo le quedan unos 6.000 puntos. Entonces el sistema parece escuchar sus plegarias y en su siguiente tirada le toca la poción de mejora de experiencia.
Al tomarla, esta incrementa la experiencia ganada en un 20% por 3 días. El furioso protagonista golpea la tienda de reputación echándole en cara que si se la iba a entregar al final se la podía haber entregado antes. Jisuka nota que Grid parece haberla conseguido y ordena empezar atacando todos los edificios cercanos. Más tarde vemos que los chicos arrasan con la ciudad vampiro. Zed nos informa de que han reunido unos 200 vampiros y el nivel de estos es superior al de los vampiros normales. No sabe si serán capaces de lidiar con tantos, aunque Jisuka responde que no tienen más remedio que hacer que Grid suba de nivel. El protagonista por su lado se burla del calvito Bandner. Aquí se muestra que el calvo lleva puesta la capa de Malacus, con la está reuniendo a todos los vampiros de niveles entre el 280 y el 350. Bandner activa varias de sus habilidades defensivas al mismo tiempo para lograr sobrevivir. Con todo su arsenal defensivo retiene a los vampiros tanqueando sus ataques. Grita que no podrá aguantar mucho más y les pide a los chicos que se den prisa. Zednos utiliza su habilidad de tormenta eterna para inmovilizar a los objetivos, pero le informa a Bandner que vienen más vampiros por lo que debe aguantar un poco más bebiéndose alguna poción. Para sobrevivir en esta situación, Bandner hace uso de su habilidad de protección solar. Esta habilidad desprende una luz cegadora que ilumina todo el campo de batalla y los vampiros parecen ser afectados por esta luz, aunque no tienen tiempo de reacción porque son atacados por atrás. Los chicos elogian el excelente trabajo del caballero guardián y comenzarán con el contraataque. Jisuka aprovechará que los vampiros bajaron la guardia para atacar a sus puntos débiles. Entonces impacta sus ardientes flechas contra el grupo de chupasangres. Entonces le pide al prota que se prepare gritándole que ya cocinó a todos los vampiros para él. Uroi sabe que es su turno de actuar y activa sus potenciadores sobre el protagonista. Grid hace presencia en el combate activando la furia del herrero junto con las mejores que le entregó el orador. Decide utilizar la habilidad de trascender enlace, la cual también subió al nivel 3 después de la lucha contra Pascal y agradece a los chicos por la comida. La habilidad del protagonista causa un daño devastador en el campo de combate. Una ventana lo felicita por haber causado más de 10 millones de daño en menos de 5 segundos. Por este logro el prota recibe 5000 puntos de reputación. También logra subir al nivel 297 por todos los vampiros que derrotó y obtiene 10 puntos de estadística. Grid piensa que la poción de experiencia está absurdamente rota. Al derrotar a un solo vampiro, Grid obtiene el triple de experiencia en comparación con los monstruos normales. Después de estar medio día atacando edificios de vampiros junto con 7 de los 20 mejores jugadores del mundo, al protagonista llevaba ya un 60% de progreso para subir al nivel 298, estaba consiguiendo un ratio de crecimiento explosivo, pues si considera el crecimiento de sus compañeros, a estos les toma incluso medio año para conseguir esta misma cantidad de experiencia. El protagonista tomará a Piaro como ejemplo y decide poner todos los puntos de estadística que ganó en experiencia, pues el agricultor legendario tiene las estadísticas distribuidas equitativamente entre fuerza, agilidad y resistencia y el protagonista no cree que esto sea una casualidad del sistema. Después de acabar con incontables enemigos, Uroi se sorprende porque la velocidad de crecimiento de Grid es mayor a la que calcularon. Si acaban con alrededor 6 edificios más, Grid será capaz de subir al nivel 300. Aunque el protagonista cree que no será tan sencillo, pues la experiencia requerida para subir al nivel 299 es el cuádruple de la cantidad necesaria para subir al nivel 298. Jisuka comenta que por encima de todo deben tener cuidado por si Elfin Stone reaparece, no deben confiarse. Sin contar a Uroi y Bandner que también tienen habilidades de invencibilidad, si los chicos del gremio reciben un golpe del líder vampiro afectará a la formación del grupo, bajando drásticamente la efectividad de la caza. Entonces llaman al calvito para que éste vuelva a hacer de cebo en el siguiente edificio. Bandner maldice a sus compañeros por usarlo de esta forma tan cruel. Derrotando a varios vampiros, el protagonista piensa que este edificio les está llevando el doble de tiempo que antes, y aún llevando su armadura sagrada de la luz que es efectiva contra el daño de la oscuridad, sigue recibiendo mucho daño de los vampiros. Entre algunos objetos que dropearon los vampiros, Grid recibe un traje calificación épica el cual aumenta considerablemente la defensa y el encanto. También obtiene un anillo de vampiro inferior de calificación épica. Este cura un 5% del daño que causa su portador y tiene 15 segundos de enfriamiento.
El protagonista celebra haber obtenido justo lo que necesitaba en este momento aun cuando la tasa de dropeo de los vampiros es tan baja. Grid causa un crítico de 9300 puntos en un objetivo, con lo que se activa el anillo vampiro curándole el 5% del daño causado. Esta curación es potenciada por su armadura sagrada y Grid restaura 1350 puntos de vida. Aunque este efecto solo se activa cada 15 segundos, si el prota activa su habilidad de 5 golpes consecutivos de los guanteletes sagrados podrá curarse muchísimo. Entonces un grupo de vampiros pasa sobre Jishuka y esta última advierte al protagonista de que algunos son más fuertes de lo normal. Se trataban de 2 vampiros de sangre pura, los cuales se posicionan detrás del protagonista. Activan sus habilidades de poder oscuro y le darán su merecido a la sucia rata que los está atacando. Sin embargo, Wagner se interpone gastando su habilidad de invencibilidad Poder del Guardián, la cual bloquea cualquier ataque enemigo una sola vez y tiene un enfriamiento de 48 horas. El calvito planeó guardar esta habilidad para Elphinstone, pero no pueden perder al prota aquí. Entonces Grid agradece al tipo pidiéndole que le dejen el resto a él. Activa su danza de Pagma para encargarse de los vampiros más molestos. Ataca con la ola de la esgrima de Pagma, pero falla su ataque debido a que los vampiros de sangre pura se transformaron en humo para esquivar los golpes. Inmediatamente contraatacan al incrédulo protagonista burlándose de este. Uroi nota que su señor está recibiendo demasiado daño y Jishuka advierte al prota para que tenga cuidado con la transfusión de sangre de los vampiros. La situación sería terrible si Elphinstone aparece en este momento. Uroi cree que el protagonista no podrá contraatacar a los vampiros si estos se pueden transformar en humo. Pero para sorpresa de todos, Grid logra impactar un poderoso ataque en los vampiros de sangre pura. Los enemigos de Grid no comprenden cómo es que ese metal que es capaz de golpearlos aun cuando usaron la transformación de humo y uno de ellos logra sentir que estos tienen poder divino. Los vampiros exclaman que han perdido demasiada sangre, por lo que usarán la transfusión de sangre en el bastardo de Grid. El prota celebra haber detenido el desvanecimiento de los sangre pura con la lanza de Lifael, pero ahora deberá atacar antes de que puedan usar la transfusión de sangre. Activando su danza de Pagma, el prota calcula que las habilidades básicas como Ola, Enlace o Asesinar son más débiles que combinaciones de habilidades como Trascender Enlace o Asesinar Enlace. Pero aún así es más que suficiente para acabar con estos sangre pura debilitados por los compañeros de Grid y el prota los acaba usando la habilidad Enlace. Por toda la experiencia ganada Grid alcanza el nivel 298 y este último celebra haber limpiado el segundo edificio con éxito. Pon calcula que les ha tomado un día entero limpiar tan solo 2 edificios y Grid no puede creer que ya haya pasado tanto tiempo. Entonces Grid recibe 2 objetos que dropearon los vampiros de sangre pura. Uno de ellos es un rubí y el otro objeto es el tercio de algo desconocido. Todavía no es posible determinar de qué se trata y se necesitan encontrar al menos 3 partes para saber qué es. Gerd suspira decepcionado debido a que esperó recibir algún elixir o equipamiento de vampiro, pero tan solo recibió basura. El calvito comenta que estarán en problemas si Elphinstone aparece ahora debido a que él ya gastó su habilidad de invencibilidad, pero Uroi responde que él se encargará de proteger al protagonista. Al igual que el resto de compañeros, él también está dispuesto a sacrificarse para que la misión sea un éxito. Pon advierte al chico de que el vampiro es realmente fuerte, pero Uroi quiere ser de utilidad para su señor. Entonces una ventana informa a Grid de que recuperó el enfriamiento de su habilidad de inmortalidad, alguien que se convertirá en leyenda. Grid se sorprende porque realmente hayan pasado 24 horas, pues acaba de recuperar su habilidad de invencibilidad. Esto le agrada a Jishuka puesto que ahora podrán relajarse un poco. Pero antes de poder acabar su frase, los chicos vuelven a sentir una presión que bloquea algunas de sus habilidades y ventanas informan de que el dueño de la ciudad número 13, el conde Elphinstone, ha aparecido. Faker localiza al tipo encima de ellos y Uroi trata de usar sus habilidades de orador para captar la atención del vampiro y lograr que lo ataquen a él. Elphinstone por su lado carga su habilidad de transfusión extrema de sangre. El conde vampiro les recuerda a los chicos que dijo que los mataría lentamente uno por uno. Uroi nota que el vampiro desapareció después de volver a amenazarlos y se pregunta que a quién golpeó esta vez. Vemos que Elphinstone volvió a atacar al protagonista causándole 68.300 puntos de daño y haciendo que se activa la habilidad de inmortalidad de Grid. El protagonista sabe que ese vampiro bastardo solo lo atacará a él.
Grid tiene casi 55.000 puntos de salud, lo cual es realmente alto en comparación con el tanque Bandner. Grid tiene 6.000 puntos de salud más que el Calvito. Además de que el prota cuenta con su armadura sagrada de la luz, la cual reduce el daño recibido por ataques mágicos en un 50% y aún con todo esto quedó gravemente herido. Jisuka confirma que el patrón de Elphinstone es atacar al miembro más fuerte del grupo cada 24 horas. De fondo Pon y Zednos se sienten algo más relajados por haber sobrevivido. Faker agradece al cielo que nadie muriera debido a que el prota consiguió recuperar exactamente su habilidad de inmoralidad, aunque Grid responde que el maldito juego recrea realmente bien los sentidos de la vida real y el ataque del vampiro fue súper doloroso. Grid no quiere perder el tiempo y nada más recuperarse decide que pondrán rumbo hacia el próximo edificio. Pigsword por su lado no puede creer que Elphinstone no haya reaccionado al ver que Grid estaba vivo a pesar de que lo atacó ayer. Se cuestiona que si el vampiro es estúpido. Mientras tanto el vampiro Elphinstone volvió a su sarcófago para descansar, burlándose de lo asustados que parecían los humanos que invadieron su ciudad. Expresa que se divirtió mucho atormentando a los humanos y tendrá un gran descanso esta noche. Entonces nos dirigimos a las oficinas del grupo SA donde discuten que el tiempo medio de sueño para los vampiros que están bajo el efecto de la maldición de la pereza es de 20 horas al día, pero los sanguinarios como Elphinstone necesitan dormir al menos 23 horas. Aquí se presenta la identidad de Ashley Tosun, el líder del octavo equipo de desarrollo de Satisfy, también conocido como el padre de los vampiros. Este es uno de los 33 científicos que construyeron el sistema de realidad virtual de Satisfy y diseñador de los vampiros. Ashley comenta que en la ciudad número 13 Elphinstone matará al ser más fuerte una vez cada 24 horas durante 7 días. Normalmente los grupos que pierden a sus mejores miembros de esta manera siempre acaban entrando en pánico y entre las 14 ciudades vampiro, esta se hizo para ser la más dura. El desarrollador se pregunta que si la inmortalidad del protagonista será capaz de neutralizar a Elphinstone, aunque le sorprende más el hecho de que Grid sea el más fuerte dentro de ese grupo formado por algunos de los mejores top rankers. Originalmente la clase del sucesor de Pagma tendría una disminución de atributos y poder de combate una vez creara 5 objetos legendarios, pero Grid tuvo muy mala suerte y la creación de los objetos legendarios se retrasó. Gracias a esto consiguió hacerse mucho más fuerte. Ashley se emociona al comprender por qué el presidente Lin y la directora Jun están tan interesados en Grid. Quizás el protagonista sea capaz de juntar todas las piezas. El tercer día de la incursión los chicos ya están limpiando el quinto edificio y Pigsword se enfrenta a un grupo de chupasangres. El espadachín hace uso de sus habilidades de espada y debilita en gran medida al grupo de vampiros. Grid los termina de rematar y declara que con esto limpiaron completamente el quinto edificio. Uroi alaba al espadachín con la clase de espada secreta, pues su poder y velocidad de ataque son inigualables. El coreano explica que como desventajas es necesario que siempre porte una espada y los tiempos de enfriamientos de sus habilidades son realmente altos. En el tercer edificio, los chicos le entregaron a Pigsword el anillo de vampiro por lo que su poder ha mejorado mucho. Piensa que los chicos son los mejores compañeros que podría desear y confirma que la fusión de gremios fue la mejor decisión que tomó. Grid calcula que a este ritmo llegará al nivel 299 en el próximo edificio y si consigue su tercer despertar podrá darle su merecido a ese bastardo. Una ventana por su lado informa de que el tiempo de enfriamiento de la habilidad de aquel que se convirtió en leyenda se ha completado. Inmediatamente después es golpeado por la habilidad de transfusión extrema de sangre. Y con esto el conde Elphinstone se despide prometiendo volver. Grid maldice al vampiro a la vez que volvió a gastar su pasiva de inmortalidad nada más recuperarla y se toma otra poción cara. Faker por su lado comenta que el vampiro no parece haberse dado cuenta y a este ritmo no tendrán problemas para que Grid suba al nivel 300. Faker agradece la suerte que han tenido, pues si hubiera descubierto el truco, el tipo los habría matado a todos. Bandner por contraparte se burla de lo idiota que es el vampiro. Pero Elphinstone no era un idiota, este sintió algo raro y cree que los números de humanos no están disminuyendo. Para él eso fue solo una diversión después de 23 horas de sueño, por lo que se deshace de sus preocupaciones excusándose en que ninguno de esos insectos podría sobrevivir a la transfusión extrema de sangre, pues ningún depredador memoriza el número de hormigas que ha aplastado. Grid por su lado invoca la caja de herramientas de reparación y una ventana le informa de que ya se acabó el efecto de la poción de experiencia. Esto desanima al prota que aún le queda un largo camino para subir al nivel 300.
Uroi trata de tranquilizar a su señor prometiendo que lo apoyarán hasta el final y pueden tomarse las cosas con calma. Grid agradece al chico y decide reparar su equipo para continuar luchando. Deben apresurarse o tendrán problemas si Elphin Stone se da cuenta. Después de alcanzar el nivel 299 en el sexto edificio, Grid quería terminar el cuarto día con el ataque al séptimo edificio. Sin embargo, el protagonista se percata de que la experiencia necesaria para subir al nivel 300 es el cuádruple que antes. A este ritmo necesitarán 3 edificios más. Una ventana informa que Elphin Stone ha aparecido y Grid comenta que esta ya es la 4ª vez, pidiéndole al tipo que use la habilidad en él de nuevo. Pero inesperadamente el conde vampiro se queda en silencio sin hacer nada. «Tú, el del centro, ¿por qué sigues con vida?», preguntó el furioso vampiro. Esto hiela la sangre de los protagonistas, que maldicen que el tipo finalmente se dio cuenta. «Tuve que centrarme mucho en el aroma, aunque es difícil distinguir a los seres inferiores», reveló el vampiro. Elogia al prota por ser capaz de resistir su transfusión extrema de sangre, pero aclara que todo terminó, ahora termina todo, y usa su habilidad de sangre fría. No obstante, Wagner se interpone para defender al prota y hace uso de su habilidad de poder del guardián. El calvito gastó su habilidad de invencibilidad, que en este caso tiene 2 días de enfriamiento. Grid piensa que la situación es terrible, él no ha alcanzado todavía el nivel 300 y si no encuentran alguna forma de debilitar a Elphin Stone serán completamente eliminados ahora. Uroi da un paso al frente para hacer uso de sus habilidades de orador e insulta sin compasión al vampiro. Grid agradece al sistema por no haber sellado las habilidades de Uroi. Si el ataque del orador impacta en el enemigo pueden tener posibilidades. Este parecía ser el mejor intento del grupo de Grid, pero no fue una buena elección contra los vampiros de sangre pura. El vampiro progenitor Beriache les otorgó inmortalidad a los sangre pura. Elphin Stone comenta que es la 2ª vez en sus 300 años de vida que alguien lo hace enfadar. No le gusta el hecho de estropear su comida, pero hará una excepción con estos humanos. Elphin Stone declara que partirá a los chicos en tantas piezas que no quedará ni el polvo. Tras ello activa su habilidad de campo de sangre. Esta habilidad hace que la sangre de sus enemigos hierva y reduce los efectos de curación, se reducen en un 80%. Elphin Stone absorberá 153 puntos de salud de los chicos cada segundo. Jishuka siente que es peligroso y ordena salir del campo de efecto. Esto no es un gran problema para el prota, pero es letal para sus compañeros, especialmente Jishuka, Faker y Zednos, que tienen 30.000 puntos de vida y perderán la mitad de su salud en 2 minutos, además de que Elphin Stone recupera 1.400 puntos de vida cada segundo. Deben huir. El vampiro no dejará que escapen y utiliza su habilidad de Requiem de sangre. Esta habilidad causa 10.000 puntos de daño a los enemigos que estén dentro del campo de sangre. Los compañeros de Grid han sido gravemente heridos y deciden usar pociones para resistir, pero el efecto de las curaciones se ha visto gravemente debilitado dentro del campo de sangre. Entonces al sucesor de Pagma se le ocurre la idea de usar a Noe para que se coma a Elphin Stone y a Randy para que copie sus habilidades. Con esto podrán tener una oportunidad, por lo que llama a sus mascotas. Sin embargo, Noe revela que no puede tragarse a un vampiro de sangre pura. Si lo hace será infectado con la maldición de sangre. Randy por su lado revela que tampoco puede copiar al objetivo, disculpándose con su amo. Esto deja sin palabras a Grid, pues Randy fue capaz de copiar incluso a Pagma. El problema no era la fuerza de las mascotas de Grid, eran las limitaciones de sus especies, una ley divina que no pueden sobrepasar. Comparado con el doppelganger, los vampiros de pura sangre son especies de alto rango. Elphin Stone declara que es el momento de llenar su estómago, y en ello invoca a su espada y Yarug. Solo con mirar esa espada, el herrero legendario puede decir que no es normal, es una pieza capaz de rivalizar con los objetos que forjó el mismísimo Pagma. Grid no es capaz de identificar el material del cual está hecha esa espada, pero cree haber visto algo similar recientemente, pues es similar al fragmento que recibió anteriormente. Grid piensa que no es momento para estas cosas y grita para que sus amigos tengan cuidado. Entonces Pigsword hace uso de su habilidad repentina de desenvaine. Pero la velocidad del top ranker es completamente sobrepasada por el vampiro de sangre pura y recibe un golpe sin poder reaccionar. Pigsword intuye que esa espada puede ser una de esas espadas con ego, las cuales le dicen a su portador la mejor ruta para atacar.
El vampiro por su lado le ordena a los inferiores humanos que no se interpongan en el camino de su espada y Yarug. Elphinstone decide acabar primero con Pigsword y Uro y grita preocupado. Pero Pon aprovecha para atacar con habilidad de lanza match, aunque esto parece ser inútil. El vampiro transformó solo una parte de su cuerpo en humo y contraatacó de manera casi instantánea. Jisuka propone atacar todos a la vez para crear alguna apertura en la defensa del vampiro y los chicos cargan sus ataques. Grid sabe que no hay otra manera de hacer frente a Elphinstone, pero cree que esto es demasiado peligroso. Confirma que este vampiro es definitivamente más poderoso que Helgao. Los chicos por su lado hacen uso de todas sus habilidades disponibles para atacar juntos a Elphinstone, y Grid se une a ellos atacando con la habilidad asesinar de la esgrima de Pagma. Aunque las espadas del protagonista son completamente detenidas por el pie de Elphinstone, Grid no es capaz de encontrar un mísero punto vital o apertura en el vampiro. Este es el jefe más fuerte que ha enfrentado hasta ahora desde lejos. Elphinstone le ordena a los chicos que se rindan de una vez, declarando que él está preparado para saborear el miedo de nuestros protagonistas. Un sentimiento que Grid parecía haber olvidado comienza a recorrer todo su cuerpo. No hay nada que puedan hacer en contra de este tipo. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.